Tenemos con nosotros al poeta español Justo Jorge Padrón, de quien se ha dicho que es el mejor joven poeta de la lengua española. Nació en Las Palmas de Gran Canaria y estudió Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona. Pero después de ejercer la profesión de abogado en su ciudad natal, se dedicó por completo a la poesía. Su primer libro de poesía, Los Oscuros Fuegos, fue galardonado en 1970 en el Premio Adonais de Poesía. Su libro, La Nueva Poesía Sueca, recibió en 1972 el Gran Premio Internacional de la Academia Sueca de manos del rey Gustavo Adolfo. Mar de la Noche recibió el Premio Juan Boscán en 1972. Su tercer libro, Los Círculos del Infierno, le vale 2 premios en 1977, el Premio Fastenrath de la Real Academia Española de la Lengua y el Premio Bienal de la Asociación de Escritores Suecos. Su último libro, Obra Poética, 1971-1980, es el conjunto de toda su obra. Este libro recibió el Premio Internacional de la Academia Mundial de Arte y Cultura en 1981 y la Medalla de Oro de la Comisión Francesa de la Cultura de Bruselas. Justo Jorge Padrón ha sido designado para presidir el 6º Congreso Mundial de Poetas que tendrá lugar en Madrid en julio de este año. Es además director de una nueva revista bilingüe de poesía, Equivalencias, patrocinada por la Fundación Fernando Rielo. Justo, has dicho en el prólogo a tu obra poética, y aquí tengo el libro, cuando a los 14 años la literatura llamó a mi puerta y me convirtió en un ávido lector, solo trajo novelas bajo el brazo. Años más tarde, en 1973, renunciaste a tu profesión de abogado para entregarte por completo a la poesía. ¿Qué representa para ti la creación poética? La creación artística, cuando se manifiesta en un escritor, y si ésta adquiere un grado de intensidad realmente completo, obliga a este escritor a tomar un destino único y total. Por esto, aunque los primeros años de mi camino de escritor yo compartí mi vocación literaria con mi profesión de abogado, me di cuenta que no tardaría en elegir el solo camino de la literatura por comprender que esta era la verdadera razón de mi vida. Por ello, yo elegí la poesía con todos los riesgos y consecuencias que yo pudiera tener en mi futuro camino como poeta y como persona. ¿Sigue siendo un ávido lector? Por supuesto. Si bien entre mis lecturas, naturalmente hay una mayor especialización hacia lo que es la poesía y hacia lo que es la visión crítica de la poesía. Cuando yo era muy joven, es decir, cuando tenía menos de 20 años, mis lecturas se repartían no solamente entre la literatura y la filosofía, sino también en otras actividades más heterogéneas. Pero posteriormente leo sobre todo poesía y ensayo. ¿Qué representa para ti la primera palabra que asientas en el papel? Henry Miller dijo en una ocasión algo muy hermoso. La palabra que el escritor asienta en el papel es la del ángel herido, la palabra dolor. Ahora bien, mi poesía no brota únicamente del dolor, tiene también una sorpresa y una emoción ante
los rincones y los pasajes y los instantes más hermosos que ha podido tener mi vida, porque no solamente soy un poeta agónico o visionario, soy también un poeta es decir, que canta la belleza en su momento de mayor plenitud. ¿Qué representa para ti la belleza? Para mí la belleza representa una promesa de dicha en el futuro. Y el poderla apresar, el poderla compartir, significa una iluminación que me deja la eternidad en ese instante. ¿Crees en la inspiración? Por supuesto. Yo creo mucho en la inspiración artística, tanto en la inspiración que puede tener un pintor, como puede tener un músico, como puede tener un poeta. Pero creo que después de la inspiración, de ese rapto, de la gran lucidez de la intuición, viene un periodo donde el artista tiene que ser a la vez artesano. Y es donde se demuestra la capacidad y la voluntad de disciplina y de rigor que tiene ese creador. Entonces, por lo tanto, ¿te gusta pulir la obra? Por supuesto. Baudelaire decía que el primer verso nos lo dan los dioses, pero el resto nos lo da nuestro trabajo. Tu poesía es una obra de contrastes, pasas del éxtasis al dolor, de la intimidad a la exterioridad, del olvido a la memoria, del sentimiento a la razón, de la oscuridad a la luz. Tu poesía inventa, sugiere y nos lleva hacia ese mundo mágico, que es una mezcla de realidad y de fantasía. ¿Puedes hablar con nosotros de esa tercera dimensión que has sabido crear? Yo quisiera que mi poesía no fuera solamente un instante de rememoración de algún momento intenso del pasado, tanto el de mi vida particular como el de la vida colectiva de todos los hombres. También quiero que sea un instante donde se funde la realidad con la magia y pueda producir en un instante de asombro el misterio de la poesía, que creo que es la revelación poética. En el último libro que estoy escribiendo actualmente, que se llama La visita del mar, yo intento reflejar ese encuentro de la realidad con la magia, incorporando a su vez nuevos mitos, pero retrotrayéndolos a nuestro presente y dándole esa visión que podría tener en el hombre de nuestro tiempo y al mismo tiempo dejándolo en el momento culminante de su belleza. ¿Qué representa el mar para ti? Pues el mar es quizás el más viejo amigo que yo tengo. Yo nací junto al mar y aunque he vivido muchos años sin su presencia, por las noches cuando me despierto o por la mañana cuando me levanto, tengo la sensación de que va a venir a mi cuarto. Es como si el cuarto fuera una gran nave que lo surcara y al que él le da la bienvenida. Qué bonito. En una ocasión hiciste una promesa a tu padre, la de evocar un día la misión del poeta en el mundo, la de cantar la belleza de la poesía en el recinto de las Naciones Unidas. ¿Qué sentiste el otro día al hablar ante ese público internacional? Para mí fue un momento culminante. Y yo podría recordar aquel viejo verso hermosísimo de Federico García Lorca, cuando hablaba de que estaba en el centro de todos los relojes. En aquel instante de intensidad y de especial emoción en mi camino de poeta, yo tenía la sensación de estarle hablando no solamente a aquel grupo de personas que me podía escuchar en aquel momento, sino también que aquellas palabras trascendían el recinto de las Naciones Unidas, iban como un ramo
de luz y de buena voluntad hacia todos los hermanos, hacia todos los hombres. ¿Por qué hiciste la ficción de llevarnos a otra época futura en esa conferencia? Pienso que yo hice esa ficción en esa conferencia que di sobre el poeta ante la era tecnológica para llevar al hombre a través de un viaje cronológico, llevarlo a nuestra actual realidad de una manera más fuerte, más intensa, como si el espectador que escuchara esas palabras descubriera por primera vez nuestra propia realidad. Y al ser en aquel viaje un ser de otro siglo y de otro planeta, podría ver con ojos nuevos ese mundo amenazado por la destrucción atómica que nosotros tenemos. Por ello, esas palabras, buscando esa ficción, querían darnos la defensa y el aviso de ese mundo sagrado que tenemos todos que defender. Eres un poeta humanista, un poeta viajero, que ha sabido difundir la cultura española por los 5 continentes. Tienes una formación nórdica, francófona, anglosajona e hispana. ¿Qué representa el mundo para ti y cuál es el papel del poeta ante ese mundo? El papel del poeta lo podríamos dividir en 3 zonas. Tiene pues 3 misiones importantes. Una, la de ser el taumaturgo de la belleza. Ese creador que de la nada saca un mundo de emoción que nos hace sorprender y nos sumerge en la radiosidad invicta de su luz. Otro es la de que el poeta es la conciencia crítica de su tiempo. El poeta tiene que arriesgar lo único que posee, su palabra, su libertad y su vida, a cambio de señalar la verdad. Por esto es tan incómodo para los tiranos de muchas dictaduras. Por ello se le calla, se le encarcela y se le mata. Pero el poeta tiene que seguir cumpliendo ese destino de ser la conciencia del mundo. Por otra parte, y la última misión que yo debería señalar ahora, es la de que el poeta es el guardián del idioma. El mundo futuro se ve amenazado por un lenguaje técnico, pragmático, el lenguaje de las computadoras. Este lenguaje puede convertirlo en una simple tuerca, en un mecanismo de una gran máquina total para la que el hombre nada cuenta. Por ello, es muy importante que el poeta conserve la sensibilidad de los sentimientos, la sensibilidad de la reflexión y del pensamiento humano en una palabra que sea siempre diafragma de esta belleza. Arthur Lundqvist, presidente del Comité Nobel de la Academia Sueca, dijo de ti que eres el mediador imprescindible entre la literatura nórdica y la española. ¿Cuál ha sido la influencia de la cultura nórdica sobre tu obra? Esta pregunta me interesa, y me interesa porque me deja tambaleante. Es una pregunta ante la que yo no tengo una gran seguridad y me es muy difícil la respuesta. Voy a tratar de pensar en voz alta y decir lo que ahora mismo se me ocurre. En mi obra ha tenido una gran influencia naturalmente la poesía española y la poesía del mundo hispánico, porque naturalmente yo me nutro de ese idioma, de esa cultura y de esa riquísima tradición. Ahora bien, mis años en los países nórdicos, en Suecia y Noruega principalmente, me dieron también la posibilidad de mirar el mundo, de mirar la cultura y la poesía desde otro ángulo de vista. Este ángulo quizás no fuera tan sensual, tan idealista, tan sanguíneo como es el del mundo hispánico, pero sí tiene por otra parte una corriente más subterránea de pensamiento, de frialdad ante lo implacable de la vida. Tiene también una visión cosmopolita amplia y sobre todo tiene un encendido amor panteísta
ante el entorno del mundo y ante su propia naturaleza. Esta fusión de ambos mundos ha hecho en gran parte la persona y el poeta que yo soy. Has hecho muchas traducciones de grandes poetas. ¿Crees que el hacer traducciones pueda servir de aprendizaje para escribir? Sí, yo creo que la traducción es de todos los géneros literarios el más humilde. El poeta encuentra en la traducción no solamente la posibilidad de tapar zonas huecas de su ausencia creativa, sino al mismo tiempo de aprender todo lo importante que tienen los poetas valiosos de otras latitudes. Para mí ha sido una gran fuente de enseñanza y por eso siempre creo que mientras sea traductor iré aprendiendo ese misterio inabarcable que tiene el rostro de la poesía. Has dicho, el poeta debe nacer y morir en cada libro. ¿Qué es lo que haces para renovarte? El poeta debe nacer y morir en cada libro, efectivamente. Yo he tratado en cada uno de mis libros de renovarme porque el peor imitador o el manierismo más absurdo que puede tener un poeta es el de ser su propio imitador. Yo he visto esta actitud en grandes poetas, en poetas que por caridad poética no quiero señalar, evidentemente, pero este ejemplo malo de haber dado un gran libro y después haber repetido 3 o 4 cada vez más mediocres dentro del mismo círculo, me ha dado la pauta de que un poeta debe hacer como hizo San Juan de la Cruz o como hizo Antonio Machado, de una vez contado o expresado el mundo que tenemos que decir, si no encontramos una nueva veta de expresión, debemos callarnos. Afortunadamente, yo todavía creo que tengo muchas cosas que decir y siempre que éstas sean nuevas y siempre que éstas sean dichas con una expresión distinta y a la vez fiel a mi mundo expresivo, yo continuaré en el poesía. También dijiste en una ocasión, todo verdadero creador debe partir de la tradición y renovarla. Yo no he querido hacer una poesía realista. ¿Es tu poesía surrealista? No. Mi poesía no es ni realista, ni surrealista, ni mágica. Yo lo que he tratado es de recuperar algunas formas del realismo y algunas técnicas del surrealismo para dar un poema en el que yo pueda llevar la emoción del hombre actual dentro de una expresión a su vez renovada, pero que viene de una larga tradición. Es aquel lema horaciano, vino viejo en odres nuevas. En cierto modo, yo pretendo hacer esto. Sueles usar la pluralidad del yo. ¿Por qué? Porque no quisiera caer en una poesía exclusivamente íntima y exclusivamente ensimismada en su propio centro. Yo quiero hacer una poesía que pueda servir y representar a muchos hombres, partiendo naturalmente de mi sensibilidad, porque es inútil que yo me pueda meter en la sensibilidad de otro ser, pero sí, a través de la imaginación, puedo meterme en otras circunstancias de otros seres o de colectividades e interpretarlas. Tu libro Los Círculos del Infierno te ha valido 2 premios muy importantes que te han colocado como mejor poeta español y mejor poeta europeo del año 77. Esta obra ha sido traducida a más de 9 idiomas, ha recibido más de 200 comentarios. ¿Por qué es el libro que más amas de toda tu obra? Uno ama más precisamente aquello que más le defiende de la vida. Es decir, lo que más nos une a la vida o lo que más nos salva de la vida es en general aquello que más amamos. Este libro nació en una época
difícil, dolorosa y negra de mi vida. Entonces, en aquellos instantes, quizás lo único que tenía era la esperanza de verlo acabado. Cuando este libro lo concluí, yo tuve la extraña certidumbre de que escribiera lo que escribiera después e hiciera lo que hiciera después, este libro me justificaba no solamente como hombre, sino como poeta. Es decir, yo tenía esa rara convicción de que mi vida no había sido en vano. Además de ser poeta, de ser traductor y crítico, diriges una revista que, bueno, el primer número acaba de salir y que se llama Equivalencias. Es una revista bilingüe de poesía español-inglés de carácter internacional. ¿Puedes decirnos algo acerca de esta revista, que es una revista preciosa? Equivalencia es una revista que yo la tenía en mente desde hace mucho tiempo. Incluso había hecho gestiones hace años atrás en ministerios culturales, en instituciones privadas, para sacarla adelante. Pero yo tuve la suerte de encontrar en mi camino a Fernando Rielo. Fernando Rielo, con su gran inteligencia y generosidad, comprendió la labor importante que podría ser esta revista, no solamente en el mundo hispánico, sino en el mundo anglosajón, puesto que esta revista, al estar traducida a ambos idiomas, cubre las zonas idiomáticas de las dos áreas más extensas idiomáticas del mundo. Entonces, a través de la fundación que lleva su nombre, la Fundación Fernando Rielo, él patrocina esta revista, así como otras cosas importantes, como es un premio mundial de poesía mística y una colección de poemas que precisamente yo también dirijo. El año pasado, la Asamblea General del V Congreso Mundial de Poetas, celebrado en San Francisco, te designó por unanimidad para presidir el próximo Congreso Mundial que tendrá lugar en Madrid este verano, bajo la presidencia de honor del rey de España, don Juan Carlos. ¿Qué pensáis hacer durante ese congreso? Este es el sexto congreso, será probablemente, espero que todo vaya bien y toco madera, será el sexto Congreso Mundial de Poetas. El primer congreso se celebró en Manila hace ya más de una década por iniciativa del poeta filipino Amado Yuson. Después han sucedido congresos en China, en Estados Unidos, concretamente en Baltimore, en Corea, que fue el primer congreso mundial al que yo acudí en representación de mi país. Y por último, el año pasado, en San Francisco se celebró el Congreso Mundial de Poetas, que en fin, que ya ha confirmado un itinerario de este comité internacional que es el que propicia estos congresos. La idea nuestra es de continuar más o menos con el espíritu de los otros congresos, pero darle un mayor rigor en cuanto a la selección de poetas y al mismo tiempo delimitar y especificar los temas de la poesía. Es decir, no hacer temas tan generales de la poesía con la medicina o la poesía con la filosofía o con otros temas que rieguen la dispersión. Lo que yo pretendo es precisamente de que el poeta se concrete en unos 6 temas generales y que pueda a su vez reflejar de una manera más concreta el sentido actual de la poesía en el mundo y al mismo tiempo esa misión como agente de paz que también puede y debe tener el poeta. Como secretario general de la Fundación Fernando Rielo, y mencionaste eso antes,
creaste, bueno, la Fundación creó un Premio Mundial de Poesía Mística. ¿Quieres decir algunas palabras acerca de esto? Bueno, antes me adelanté un poco y hablé de este tema. Sí. Y quizá omití un poco el contenido de la revista Equivalencias. Esta revista, pues claro, colaboran en ella, en este primer número, ya ves, colaboran Paz, ¿no? El gran poeta de Hispanoamérica, Octavio Paz, Eugène Guilbeault, que es un gran poeta francés, candidato al Nobel de su país, Luis Rosales, el académico y gran poeta español, Alain Bosquet, un hombre muy prestigioso en su país, Michael Hamburger, José Ángel Valente, John Silkin y algunos poemas míos. Y después también pues hay un ensayo de las últimas formas de la poesía española de Pedro de la Peña. Todo esto quiere darnos una idea de cómo van a ser los próximos números, en el que contamos ya con una colaboración de gente muy prestigiosa. Has dicho, bueno, es que tenemos poco tiempo, has dicho que la misión de la poesía es la de hacer al lector más sensible, más inteligente, más humano. Ya que eres un poeta humanista, un poeta viajero, y que te preocupa el lector, ¿podrías escoger un poema que simbolizara tu obra? ¿Te importaría compartirlo con nosotros? Es difícil elegir entre más de 200 poemas uno solo que me represente completamente, pero voy a leer un poema precisamente de los Círculos del Infierno, que se llama Aviso al caminante. Y en cierto modo creo que hay un tono de esperanza y de identidad con el mundo del hombre. Aviso al caminante. Aunque ya no soportes la soledad que gritas, ni aguantes el vacío de tus horas, aunque te falte el ojo izquierdo y la mano derecha, y no sepas con qué pierna caminas, aunque sin esperanzas y sin fuerzas te encuentres y veas que la luz perdió el color, aunque ya no te importe el tacto de las flores, ni la risa del agua, ni el deslumbrante vuelo de los pájaros, aunque los niños sean para ti muñones de las sombras y un oscuro oleaje, todo el murmullo de la humanidad, aunque la historia de los hombres cruja y se rompa en tu frío corazón como pellejo de inmundicia y sangre, recuerda que aunque sea con el ojo derecho o con la mano izquierda o con lo que te quede de tus miembros, seguirás adelante y lucharás con toda tu ceguera, aunque nada más sea para sobrevivir, porque eres solo un hombre. Bueno, ahora después de escucharte leer ese poema, estoy segura de que hiciste un pacto con la poesía y por eso tuviste que abandonar tu profesión de abogado. Y te quiero dar las gracias por habernos llevado hacia aquel horizonte mágico de la creación poética. Hemos estado con Justo Jorge Padrón, el poeta canario y universal, presidente del 6º Congreso Mundial de Poetas.